Muy buenos días, es un gusto, un placer volvernos a reunir nuevamente por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Es de vital importancia para nosotros como cristianos saber cómo orar. O sea, cómo pedirle yo a Dios algo que creo yo que es lo que necesito, pero que a la vez esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no cometa yo el error de pedir algo que tal vez no me conviene. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para pedirle a Dios, pero que me convenga? Para eso vamos a utilizar la historia de dos reyes, ¿verdad? El rey Ezequías y su hijo, el rey Manasés. Vamos a apoyar en la vida de ellos para poder comprender un poco. Entonces, el tema de hoy que quiero compartir se llama Dios escucha tu oración. Eso debe de nosotros como cristianos debemos de saber al 100% que Dios va a escuchar tu oración y Él va a proceder o hacer de acuerdo a nuestra oración. Ahora debemos de tener cuidado pero Dios conoce lo que conviene. Debemos de saber cómo orar. Y precisamente debemos de buscar que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, porque de repente o posiblemente lo que yo esté pidiendo no sea lo mejor para mí. Entonces vamos a ver la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías está en Segunda de Crónicas 32, 24, 26 y en Ezequías 38, 1. En esos días, dice, el rey de Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. El rey Ezequías había sido un gran rey, fue un gran rey en Israel, hizo muchas cosas buenas en Israel, ¿verdad? Estaba muy bien ante Dios, y por eso es que manda precisamente al profeta Isaías a avisarle al rey que va a fallecer. Entonces Ezequías cuando ve esto dice, volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. O sea, en esa aflicción de Ezequías, cuando él ve que él va a fallecer, dice, vuelve su cara a la pared. Cuando el profeta Isaías le dice que va a morir, y oró de esta manera, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Oigan, era un buen hombre, ¿verdad? Muy bien visto ante los ojos de Dios. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías le dijo, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, Isaías lo dejó, dice, pero inmediatamente recibió otra eh, comunicación para el rey Ezequías. Eh, retrocedamos. El rey Ezequías es un buen rey, muy bien visto. Llega el profeta Isaías y le dice que va a fallecer. Él ora, ¿verdad? Y le recuerda a Dios cómo se ha comportado Ezequías. Entonces viene, Dios escucha y manda nuevamente al profeta Isaías a que le hable y le dice, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. O sea, Dios escucha nuestra oración, Dios su orar, era un hombre justo, ¿verdad? Dios escucha al justo, escucha su oración de los justos, ¿verdad? Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. O sea, también eh, estaba siendo asediada Jerusalén por el rey de Asiria. Pero dice, por amor a mí mismo. Miren, Dios muchas veces va a actuar por amor a sí mismo y a David, dice, quien fue fiel en todo. Dios por amor a él, por cumplimiento de su palabra, porque dice que Dios escucha la oración del justo, viene y él va a actuar. Él va a hacer lo que
le está pidiendo el hombre. Donde nosotros tenemos que ver es cuál fue el resultado de esa oración. Cuando Dios toma control de las cosas y Él dice, y le manda a decir al rey Ezequías y le dice, vas a morir. Entonces, pregunto, ¿será que Dios sabía que era bueno para Ezequías? Siendo un hombre justo, correcto, había hecho las cosas bien, y le manda a avisar que va a fallecer. Tomó cuidado de avisarle, mandó al profeta Isaías. Recordemos, el profeta Isaías fue un gran profeta, ¿verdad? Y le manda a decir. Y entonces tenía cuidado del rey Ezequías. Dios lo tenía en la palma de su mano. Cuando esto pasa, él se aflige. Es normal afligirse, ¿verdad? Que sea bien ante los ojos de Dios, que sea un gran hombre de Dios, no quiere decir que no se aflija. Nosotros nos afligimos con nuestros pesares diarios, nuestros afanes, nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Ahí estamos nosotros igual afligidos, pero en ese momento Dios escucha la oración que él hace, que no quiere morir. Él dice, no, no quiero morir, ¿verdad? Y entonces le ora a Dios y Dios escucha su oración. Manda nuevamente al profeta que le hable, ¿verdad? Y de esa oración nace el rey Manasés, el rey de Judá. Está en Segunda de Reyes 21, del 1 al 18. Es hijo de Ezequías. Resulta que Ezequías iba a morir y Dios le da 15 años más de vida. Cuando a los 14 años, de esos 15 años que vivió Ezequías extra, nace Manasés. Y Manasés llegó a ser rey, ¿verdad? Nació un año antes que Ezequías falleciera, ¿verdad? Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios. Aquí es donde empieza el problema. Si Ezequías hubiera muerto, no nace Manasés. Y si no nace Manasés, hubiera sido mejor, ¿verdad? Pues practicó, dice, las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Se construyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Ezequías destruyó todos esos templos paganos, Manasés los construyó. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal y adoró a otros astros del cielo. Él se perdió, él se fue por ese dios Baal, ¿verdad? Y él se fue por la diosa Astarte y comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Manasés construyó altares para esos astros de los patios de los templos de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. O sea, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. Manasés empezó a hacer ídolos, a ir en contra de todo lo que Dios le había dicho. Y resulta que ese proceder de Manasés trajo, pues, problemas y volvió o hizo lo malo delante de Dios. Aquí ustedes pueden leer y pueden buscar en su Biblia, pero lo que yo quiero sembrar hoy en el corazón de cada uno es que Dios toma control de las cosas y Dios siempre va a saber lo bueno. Dios siempre va a estar pendiente, Dios siempre tiene los tiempos. Nosotros no vemos los tiempos del presente, el pasado, el futuro. Dios tiene todos los tiempos y Él sabe las cosas bien. Ahora, hubiera sido mejor para el rey Ezequías fallecer cuando se le comunicó y darle gracias a Dios por todo lo que Dios lo había tomado en la palma de su mano, que nunca se había apartado de él, o pedir otros años más de vida. Y aquí es donde yo quiero aterrizar con eso. Si Ezequías muere cuando Dios le dijo que iba a morir, no nace Manasés.
y todo hubiera sido mejor. Cuando alguien fallece, nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Muchos hermanos y hermanas han perdido familiares cercanos en estos tiempos. Ha sido muy complicado y muy difícil y hay mucho luto en el corazón de mis hermanos. Pero no sabemos si realmente era lo bueno. Debemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como sabedores que Dios tiene planes de bien, que Él ama a sus hijos, cuida a sus hijos, toma control de ellos, de que Dios sabe el presente, el pasado y el futuro, y que lo mejor es lo que está pasando, que están en mejores lugares, como dice nuestro Señor Jesucristo, que va a preparar morada para cada uno, que tiene una morada celestial allá con nuestro Padre. O sea, Dios va a buscar siempre lo mejor, aún en las cosas que nosotros que a nuestros ojos, parecieran malas, como en el caso del rey Ezequías, que él dijo, voy a morir, eso es lo malo, es lo peor que me puede pasar. Y no comprendió en el momento que el plan de Dios era perfecto y bueno, aunque no necesariamente lo mejor que nosotros podamos pensar. Entonces aquí es donde nosotros debemos de comprender que Dios tiene planes de bien, aún en las cosas que no parecen tan buenas, ¿verdad? Y el Padre Nuestro precisamente nos enseña a orar. Quiero recordarles que el Padre Nuestro fue enseñado a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Él está enseñando a sus discípulos y dice, así debemos de orar. Y en el Padre Nuestro hay algo precioso que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros le decimos, oramos, Señor, yo tengo una necesidad, yo quiero esto, yo pienso esto, a mí me gustaría esto, yo quisiera que pasara esto, pero aunque sea lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Cuando nosotros le decimos a Dios, esto es lo que yo quiero, el rey Ezequiel le hubiera dicho, Señor, gracias por mandarme al profeta Isaías. Gracias por avisarme. Yo quisiera vivir unos años más, pero tú sabes, si tú conoces los tiempos, y tú sabes lo que me conviene. Si es tu voluntad darme esos años más, que así sea. Pero si no es tu voluntad porque no me conviene, entonces que se haga como tú quieras. Y entonces él no hubiera hecho su voluntad, porque cuando Ezequías pide los 15 años más, resulta que Ezequías no hizo la voluntad de Dios en ese momento, porque la voluntad de Dios era lo que le mandó a decir, vas a morir. Cuando él pide esos otros 15 años, Dios se los concede, dice, por amor a mí mismo y por amor a David. Viene y le concede los 15 años más. ¿Le convenía? No le convenía. Sin embargo, Dios se los da. ¿Por qué se los da si no le convenía? Porque oró y siendo un hombre justo, bueno, y por amor a mí mismo, dice Dios, y por amor a David le concede 15 años más, sabiendo Dios que esos 15 años no eran necesariamente lo mejor. Y nace Manasés y es un problema, y también Ezequías en esos 15 años tuvo problemas, ya no fue el Ezequías de 15 años anterior. Entonces, siempre debemos de tener pendientes que Dios tiene planes de bien y no de mal, que las cosas que Él hace para nosotros son buenas y que nosotros tal vez tenemos una necesidad, pero debemos de ponerlo siempre en las manos del Señor. ¿Cómo debo de orar entonces? Una vez alguien me dijo, ¿podrías orar porque necesito que mi empresa vaya a un evento en los Estados Unidos? Ah, muy bien, dije, oremos. Pero cuando estaba en oración, yo dije, Señor, tú conoces, y empecé a orar por la empresa. Y al finalizar la oración, dije, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y si tú quieres que vaya la empresa, que mande representantes a Estados Unidos porque va a ser bueno para ellos, que así sea. Pero si no le conviene, por favor, cierra la puerta. Cuando terminé de orar, yo me percaté que no era lo que el hermano había pedido. Él no pidió eso. Él pidió que Dios permitiera ir. Nunca dijo que Dios tomara el control de ir o no ir. Y cuando finalicé la oración, él me dice, muchas gracias, porque ahora sé que si mi empresa va, es la voluntad de Dios. Y sé que si la empresa no va allá, es la voluntad de Dios.
Y ahí es como nosotros podemos comprender y aprender a orar. Señor, gracias. A mí me gusta esto, pero que se haga tu voluntad. Y de esa forma, mis hermanos, vamos a estar seguros de que la voluntad de Dios va a estar siendo la que sea hecha en nuestras vidas. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga. Un placer, un gusto reunirnos por este medio y vamos a seguir compartiendo. Dios es bueno, Dios tiene planes de bien para tu vida. Incluso en las cosas malas que pasan, vemos que Dios siempre es, ha sido y será bueno para cada uno. Que Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno, tenga de cada uno misericordia y les dé paz. Que Dios bendiga tu casa, tu mesa, tus manos para trabajar. Que Dios bendiga tu familia, que Dios te guarde, te cuide y te protege y que se haga siempre la voluntad de Él en la vida de cada uno. Mis hermanos, nos vemos en la próxima. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios tome control de la vida de cada uno. Amén.